Ok, gracias. Quizá este sea uno de los temas menos técnicos que se van a presentar durante el Club de la Balanza, pero el impacto que tiene una báscula de alto alcance, y voy a hablar específicamente de básculas de camión, pues es muy importante y esto puede hacer que un negocio sea eficiente o no, o tenga rentabilidad o no. Quiero agradecerle al Senam la oportunidad que nos da como fabricantes, con una experiencia de 66 años en el rubro de los instrumentos para pesar. Fabricamos instrumentos de todas las capacidades y nos especializamos sobre todo en instrumentos de alto alcance. Entonces, basado en esta experiencia que tenemos, pues vamos a hablar de el impacto que tiene una báscula en una industria. Lo primero que debemos tener en cuenta y es recordar al padre Deming del ciclo PHBA, que nos dice que hay que tomar decisiones informadas, es decir, con hechos y datos vamos a tener que gestionar de manera efectiva cualquier decisión que pueda afectar al negocio. Es decir, esas decisiones deben presentar suficiente evidencia y llevarnos a encontrar los errores que pueden ser costosos si no los detectamos a tiempo. Y este es el caso de una báscula de camiones. Lo que tenemos que tener muy presente es que operativamente una báscula de camiones en una empresa se presenta o se comporta como si fuera el libro mayor operativo, como si fuera un libro de contabilidad. Y aquí tenemos que transformar todos esos datos y toda esa información, la tenemos que pasar a decisiones estratégicas de nuestros negocios. Y eso va a impactar efectivamente en el crecimiento y la eficiencia del mismo. Lamentablemente no hay una estadística ni un dato aceptable o una investigación por parte de una institución que nos pueda decir cuáles son las pérdidas cuantificables a las que puede acarrear o las que están impactando las básculas que están instaladas en las empresas. No es un número tan fácil de estimar y sobre todo porque nadie ventila sus problemas, ¿verdad? Esa es la razón por la cual esa información pues no la tenemos tan a la mano. Ahora bien, ¿para qué sirve una báscula de alto alcance? Pues principalmente nuestros clientes las buscan con la intención de controlar sus inventarios, de darle una medición a su materia prima y también a los productos terminados. Es saber con cuánto están trabajando y cuánto están obteniendo. La reducción de desperdicios, por supuesto, siempre será importante. Los insumos, no todos se van a transformar, no todos van a resultar en un producto terminado. Va a haber mucho desperdicio, va a haber fugas, va a haber otro tipo de incidencias que impidan que esa materia se transforme netamente. También en cuanto a cumplimientos normativos, pues puede haber algunos productos que tengan que cumplir un estándar, camiones que tengan que ir con 100 peso, torvas que no pueden exceder las capacidades de carga, o los mismos camiones no deben exceder los límites permitidos. También pues la eficiencia operativa, es decir, tener la agilidad de pesar rápido en mi planta, tener un resultado de entrada y de salida. Por supuesto, pues controlar los costos, tener siempre presente los números de cuánto estoy pagando con lo que entra, cuánto estoy pagando con lo que sale. Es aquí donde les menciono el tema de se comporta como un libro de contabilidad. Nosotros tenemos muchísimos ejemplos al respecto. En cuanto a la seguridad, pues no exceder los límites. Ayer veíamos una ponencia sobre la NOM 012. Muchos de nuestros clientes buscan solucionar este tipo de problemas con las básculas, porque al final de cuentas es el único método que se está empleando efectivamente para el control carretero en cuanto a pesos permitidos de los vehículos. Y esto es importante. Tenemos clientes con 500 unidades que finalmente buscan controlar el peso y que no salgan de su patio de maniobra sin antes estar verificados. La trazabilidad, por supuesto, saber desde el origen cuánta carga viene y cuánto estoy recibiendo. Si yo pierdo de vista esa carga, pues puedo tener una merma que no sé dónde puede quedar. Finalmente, pues de estas 5 actividades, como yo les comento, no tenemos una información fiable, pero sí podemos estimarlo en función de lo que nuestros clientes han buscado y nos han adquirido. ¿Sí? Más o menos un 35% busca controlar la carga, ese es el uso que le dan a la báscula de camiones, gestionar inventario en un 25% quizá, buscar hacer facturación exacta, es decir, no estar cobrando ni pagando de más, y la seguridad en la operación, incluso en el seguimiento de una carga, aunque no sea precisamente por control carretero, saber que llega íntegra de un punto a otro, y en algunos otros casos, pues un 5% quizá para estimar algunas operaciones, contar incluso viajes,
contar volúmenes o hacer transformaciones hacia otras unidades. Esas pueden ser quizá las operaciones con las que nuestros clientes pretenden instalar una báscula. Lo que nosotros pretendemos siempre es hacerle al cliente ver que va a haber errores de medición. Una de ellas puede estar asociada a la misma tolerancia de las básculas. Esto pues está netamente dirigido hacia la NOM 010, que se encuentra en revisión en este momento. Esas regulaciones específicas, incluso también tolerancias de pesos. Ayer veíamos la NOM 012, algo que nos permite a nosotros jugar con esas tolerancias de poner un camión con más o menos carga, o incluso algunos factores externos. La posición de la báscula. Hay algunos clientes que no pesan a ciertas horas porque les pega el viento sobre la caja del camión y eso incide en el resultado. También hay clientes que hacen operaciones con dollies, pesando uno y otro, pero enganchados con un desnivel considerable. Eso les va a afectar enormemente y no pueden estimar cuánto puede haber de diferencia entre una pesada y otra. Lo correcto es que hagan un desenganche y eso a final de cuentas repercute en más maniobras, repercute en tiempo de operación, repercute en una eficiencia operativa, ¿no? Ahora, pues todos estos errores, ¿cómo van a impactar finalmente, verdad? Nosotros tenemos que tener en cuenta que la báscula finalmente es un instrumento de medición y debemos tener un buen registro. Por ejemplo, hay clientes que específicamente tienen identificado que su negocio lo que les impacta es el scrap y lo compran o instalan una báscula con este fin de saber aquello que están transformando, cuánto no logró la especificación, esos termoformados, esas estructuras que no dieron la especificación, se venden como chatarra. También algunos clientes, pues, del área de logística, específicamente dicen cuántas multas estoy pagando, cuántas detenciones de camiones, cuánto me está afectando en los tiempos de entrega y sobre todo nosotros tenemos clientes que van mucho a Estados Unidos con sus propios camiones y el control carretero ahí es muy estricto. Ellos tienen que cuidar a sus operadores de que no pierdan sus licencias, que no sean multados o incluso llevados ante un juez al comparecer por el daño que pudieron haber ocasionado a la carpeta asfáltica por donde transitaron. Ellos tienen que demostrar de alguna manera que fueron pesados correctamente y que no tiene un exceso de carga que pudiera estar dañando esa infraestructura carretera con la que cuentan. También, bueno, nosotros encontramos clientes que tienen que estar jugando con la información que sale del origen y lo que ellos reciben en planta. Un ejemplo son los establos lecheros. Ellos salen con una pipa cargada de leche y llega a una planta pasteurizadora. Ellos tienen que estar haciendo ajustes si las básculas con las que tienen no están bien calibradas, no están dando los pesos correctos o simple y sencillamente si un establo no tiene la báscula, él tiene que pagar o tiene que vender con lo que dice planta. Y esos ajustes muchas de las veces pues, los lleva a estar haciendo cancelaciones de pedidos o estar en controversias. También clientes que manejan alimento, por ejemplo, para ganado, para aves, para cerdos, y de sus plantas de procesamiento hacen entregas en esas granjas, pues si la granja no tiene la báscula, igual están siempre con la duda de si el alimento que les facturaron de salida es el que realmente llegó. Si hay alguna controversia, ¿cómo lo van a discutir? Si ellos creen que no se les está entregando la cantidad suficiente de alimento y la pérdida que puede ocurrir en el transcurso desde que sale de planta hasta que llega a la granja, eso es algo que a veces no se puede medir si no se tiene una báscula en ambas partes. Y por supuesto, pues diferir o de alguna manera manejar las diferencias que puede haber entre ambas básculas. Ya con este panorama, nuestros clientes tienen que identificar cuáles son sus factores clave. Cualquier empresa tiene que identificar qué es lo más importante para ellos o cuál es el propósito de instalar una báscula. Aunque finalmente terminan poniendo una báscula hasta para pesar el agua con la que llenan sus cisternas o sus procesos que utilizan este tipo de insumos. Para algunos la materia prima, por supuesto, pues es lo más importante. Para eso tienen las básculas. Para otros quizás el proceso de producción tiene que ser eficiente. En este caso podríamos hablar de que si sale un camión, se pesa y luego regresa y se descarga el grano y luego sale otra vez y se pesa, pues esa es una maniobra que nos consume tiempo, nos consume el operario, nos consume la logística del camión y de esta forma pues podemos operar todo de una manera más rápida.
algunos clientes, pues la logística sigue siendo lo importante. Incluso hemos instalado básculas solo para, de alguna manera decirlo así, sellar el peso de salida de una unidad por lo que llega al otro lado, ¿no? No hay que ser genios para buscar una fórmula o una forma correcta de estimar esas pérdidas o las afectaciones. Por ejemplo, en el primer caso que les ponía sobre materia prima, pues es muy sencillo decir cualquier exceso o falta de ese material o esa materia prima por el costo por kilogramo y la cantidad de camiones que yo puedo pesar en mi planta. Por otro lado, pues también los que tienen ese problema de logística o de productividad en cuanto al rendimiento de las unidades, pues es el tiempo que se pierde por el costo por hora del chofer, del camión o el costo de la maniobra, que a veces es directo, pero no siempre se puede estimar tan fácilmente. Este tipo de operaciones quizás son las más complicadas cuando el camión tiene que salir. Por otro lado, pues los que sufren de multas por sobrepeso, pues lo único que tienen que hacer es cuánto me cuestan las infracciones, cuántas unidades tengo, cuál es el riesgo que tengo y cuántas unidades me han multado y cuál ha sido el costo. Eso es totalmente directo. Ahora vamos a un ejemplo bien práctico. Vuelvo al tema de la materia prima. Vamos a suponer que el cliente no tiene báscula en su planta y está pesando con la de origen o una báscula pública, que él sin saberlo trae una diferencia de 100 kilogramos en pesos por arriba de 40 toneladas. Y podrán decir, bueno, pues ¿qué tanto son 100 kilogramos? Apenas por encima quizá de los errores máximos tolerados. Pero al empezar a analizar los números y ver el costo de ese producto, por ejemplo, si fuera aceite comestible, puedo suponer que cuesta unos 11.50 por kilogramo, así más o menos pues, se podría estimar, pero cuando empiezas a ver dices, bueno, serían 1.150 pesos por camión, pero si peso 90 camiones por encima de esas cargas en las que yo no sé que traigo esa diferencia, pues resulta que por esos 90 camiones yo podría estar pagando más de 103.500 pesos mensuales de materia prima que no recibí en mi planta o de ese aceite vegetal que no llegó nunca a proceso y yo estaría pagando eso mensualmente. Ahora vámonos al macronúmero, ¿verdad? Ya lo fuimos estimando en operación, por kilogramo, por el precio, por la cantidad de camiones al mes. Imagínense al año, sería más o menos 1.242.000 pesos de materia prima que no recibiste. Y esa forma de pagar a ciegas, pues está impactando enormemente en un negocio. Si eso lo multiplicamos por 2 o 3 años, por la amortización de una báscula llega sola. Y esa es la conveniencia que debe tener el cliente para asegurar que en su planta tiene la manera de medir efectivamente, tiene el dato correcto y no debe de dudar si él lleva un control metrológico sobre su báscula para poder mantener sus operaciones, para estar pagando con confianza esa materia prima que él finalmente va a transformar. Entonces, derivado de esto, pues algunos clientes se animan a instalar una báscula para camiones y empiezan a ver esos números como algo decisivo. Y nosotros lo que les pedimos a los clientes es que vayan analizando diferentes aspectos técnicos antes de tomar una decisión. Primero, chequen la capacidad de medición que necesitan los camiones. Deben ser, la báscula, por supuesto, debe ser capaz de pesar el camión más pesado que reciben. Los tamaños de plataforma, algunos clientes se quedan cortos, terminan por decidir por una báscula de 18 metros o de 15 metros cuando necesitan una de 22 metros por las diferentes operaciones que terminan haciendo. Tienen que evaluar la durabilidad de los materiales, es decir, la báscula, qué capacidad tiene para resistir el paso del tiempo y sin deflexiones y sin deformaciones. Y por supuesto, por la disponibilidad de espacio, ver si hay que instalarla en fosa o hay que instalarla sobre piso. Esto depende mucho de la maniobra que se hace al momento de encaminar o dirigir un camión hacia la báscula. Otros aspectos que hay que considerar, pues los sistemas adicionales o la tecnología con la que cuenta la báscula. Una báscula para camiones no son solo celdas de carga, no son solo esos dispositivos que van a traducir esa fuerza en una señal eléctrica, ¿sí? Una báscula para camiones se complementa de muchas otras cosas. Es importante que consideren que esa báscula tiene un cumplimiento normativo, es decir, que tiene una aprobación de modelo, que tiene la calibración adecuada, que tiene la verificación o la inspección inicial y que cumple con esas especificaciones. Y al final también pues tienen que evaluar el costo total de propiedad. O sea, no es solo lo que me cuesta la báscula, sino todos los gastos y los costos adheridos a la misma mantenimiento, reparaciones y sobre todo la vida útil
La garantía, por supuesto, tienen que confiar en el instrumento, tienen que ver que el fabricante los va a respaldar ante problemas mecánicos, no solo electrónicos. La deformación de una báscula es importantísima. Nosotros a veces tratamos de insistir con el cliente que si tiene un proyecto de una planta, lo primero que sea, pues es instalar una báscula para camiones. Con esa van a empezar a medir lo que llega a su fábrica, lo que empieza a llegar como materiales, cemento, concreto, tierras para nivelación de terrenos, estructuras metálicas que están pagando por kilogramo, etcétera. O sea, si lo instalamos desde un principio, pues podemos tener esa confianza de que la empresa está levantándose bien medida desde un principio. Ahora, pues ya les ponía el ejemplo, el retorno de inversión, o sea, si yo estoy estimando esas probables pérdidas, pues tengo que ver en cuánto tiempo se va a pagar esa báscula. Tenemos que tener bien claro el retorno de inversión y nunca pierdan de vista que si tenemos la báscula adecuada, esta se va a pagar sola, ¿sí? Jamás deben de considerar adquirir una báscula por el precio de la misma, menos una báscula que tiene un impacto tan grande en nuestra fábrica, ya sea para ahorrar a largo o mediano plazo en cuanto al retorno de inversión que va a tener por la cantidad de movimientos, la satisfacción de nuestros clientes, ir aumentando nuestra reputación o quizá tener la tecnología correcta instalada que nos va a ir dando la posibilidad de darle más operaciones a nuestra planta que está proyectada, que va a crecer y va a seguir creciendo en cantidad de vehículos a pesar, en cantidad de materiales, en cantidad de insumos, con el fin de proyectarla por los próximos 20 o 30 años. Y sobre todo, pues la báscula tiene que durar esos 20 o 30 años. Este es un ejemplo que nosotros desarrollamos para poder pesar eficientemente, con prontitud, con exactitud, con fiabilidad en la información, con datos que le ayudan, por ejemplo, en este caso a un ingenio, a saber la cantidad de toneladas que está moliendo diariamente durante un mes, cómo programar sus paros para tener un mantenimiento general de planta, en qué momento tener el control de la cantidad de vehículos que están entrando, a quién le tienen que liquidar qué tonelaje, a quién le tienen que liquidar cuántos viajes, cuáles son los operadores, los choferes que están haciendo ese trabajo con mayor eficiencia, de qué cañaveral viene lo que están moliendo y cuál de estos campos ha sido el más eficiente. Nosotros tenemos aquí instalado 2 básculas con un sistema central que a través de la lectura de un código QR traemos toda esa información a la mano del origen de la caña y al llegar a planta o al llegar al ingenio, pues tenemos la posibilidad de rápidamente saber toda esa información, ponerla en una base de datos y explotarla. Es decir, le damos la oportunidad al cliente de tomarla y afectar todos sus procesos administrativos, sus sistemas de gestión empresarial, hacer facturación, hacer inventarios, etcétera, ¿no? Y con eso poder estimar. Tomamos fotografías de los camiones, tomamos datos de los choferes, tomamos por supuesto el peso, los guiamos a través de semáforos para darles indicaciones con una ayuda visual, les damos indicaciones a través de pantallas remotas para que sepan en qué proceso está, entregarles un folio de operación y que ese quede con la confianza de que su camión fue pesado y que esa operación que él hizo ya fue registrada y se le va a considerar para el pago de la caña, para el pago del viaje y el rendimiento del mismo. Entonces, esta es la manera en que nosotros pues, consideramos que debemos de hacerlo, ¿sí? No me queda más que repetirles y recalcar que el libro mayor de la industria, pues, es la báscula de camiones. Ahí tenemos básculas de 40 metros pesando toneladas y toneladas de caña. Estas están instaladas en Guatemala. Y no debemos de perder de vista que la báscula es el libro donde se van a registrar todos los movimientos de carga, de descarga y la información que tomemos de ahí es esencial para saber los costos de producción, si estamos siendo eficientes, si estamos llevando a buen término esa cosecha, si estamos obteniendo las cantidades correctas de harina, de molienda, de mineral, de refinación, etcétera. Entonces, finalmente es la clave para tener un buen movimiento. Si ustedes tienen una báscula que no es la correcta, que no está operando o que no les da ese rendimiento, van a padecerla por los próximos 20 o 10 años quizá.
Pero si tienen la báscula correcta, pues debe de ser definitivamente un alivio y un retorno de inversión para ustedes. Esto es parte de lo que debemos de considerar para nosotros instalar o no una báscula y cómo nos va a impactar. Muchas gracias.